Muy bien, vamos a dar comienzo a este estudio del libro del Éxodo, de la vida de Moisés. Como sabéis, hoy David está disfrutando con su nieto allí en Barcelona, pero vamos a aprovechar este tiempo. Vamos a orar al Señor. Padre Santo y Celestial, que el Espíritu Santo guíe esta reunión de tal manera que podamos seguir aprendiendo, entendiendo y aplicando tu palabra a nuestras vidas, Señor, porque no solamente necesitamos entender y aprender, sino también llevar a la práctica aquellos principios que tú enseñas. Bendice a los que ya estamos aquí, así como a los que estén de camino, que en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, la semana pasada, en Hechos capítulo 2, versículo 10, vemos que Moisés vio que un egipcio estaba maltratando a un israelita y entonces le dio un golpe y lo mató. Y lo que hizo fue enterrarlo, ¿no? Y realmente, esto ya lo explicó David y lo enseñó, enterrar el pecado, esconder el pecado no es la mejor forma. El pecado debe ser perdonado y debemos de presentarlo delante del Señor. Al día siguiente, ve a dos hebreos que maltrataban uno al otro. Y le dije, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y el israelita le dijo, ¿quién te ha puesto a ti por juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente he sido descubierto. Mirad, el pecado siempre es descubierto. Si somos creyentes, el Señor no va a permitir que haya pecado en nuestras vidas. Es como cuando hay una infección. Si a mí se me infecta algo en este brazo, mi cuerpo, ¿qué va a hacer? Va a crear aquí una cosa para que esa infección salga. El cuerpo se protege. Asimismo, el cristiano, si estamos en comunión con el Espíritu Santo, no podemos vivir en el pecado. Luz y tinieblas juntas no pueden ser. Y el Señor va a hacer salir ese pecado, no para acusarnos, sino para limpiarlo, para sanarlo, para restaurarlo. Los dos hebreos discuten y él trata de poner paz, pero no lo escuchan, no lo reciben, no aceptan esa intervención y dice, ¿quién te ha puesto por juez sobre nosotros? Es muy fácil acusar o meternos con alguien que quiere poner paz. Moisés ya sabía de sus raíces y quizás pensó que podía ser un primer acicate para ponerse al frente del pueblo de Israel. Pero hermanos, tenemos que saber que los ministerios los da Dios y el tiempo también lo da Dios. Moisés ya tenía 40 años, no era un chiquillo, pero sin embargo no era el tiempo que Dios tenía prefijado para él. Es verdad que Moisés tuvo un privilegio muy grande, fue formado en todas las ciencias de su tiempo, en arquitectura, en dirección de ejércitos, en álgebra, en geometría, sobre el tema de las estrellas. Realmente los hebreos sabían, los egipcios eran quizás el pueblo más avanzado y todo ese conocimiento lo pudo aprender Moisés. Él pensaba, ya sé lo que necesito, pero sin embargo no era el tiempo del Señor, ¿no? Moisés, cuando ve que lo que él cree que no se ha enterado nadie, lo sabe la gente, tiene miedo. Mirad, el miedo es algo muy peligroso. El miedo es algo con el cual no tenemos que vivir. Cuando tenemos miedo a algo, entonces tenemos que
ir al Señor. Ir al Señor. ¿Cuál es la ventaja nuestra? Nosotros sabemos lo que es el Espíritu Santo, nosotros estamos más de 3000 años después de Moisés, pero sí que tenemos que saber, el miedo no sirve para nada. Y Moisés tenía miedo. Moisés no estaba todavía preparado para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Lo quiso hacer por sus propias fuerzas, con sus ideas. Y podemos pensar que tenemos buenas ideas, las mejores, pero si no lo hacemos en la voluntad del Señor, no va a funcionar. La mejor idea del mundo no va a funcionar. Dios necesita tratar con nuestro cuerpo, con nuestro ser, con nuestro espíritu, para que le sirvamos. Si Dios no trata con nosotros, no le servimos. Aquí puede venir un arquitecto, un médico, un abogado o un albañil y cada uno decir, bueno, yo tengo mi idea, puedo hacer esto. Si el Señor no trata con nuestra vida, no somos aptos para servir al Señor. Cuando Faraón se entera de que Moisés ha matado a un egipcio, entonces dice que procura matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón. Hay cosas que a veces el cine cambia. Los que han visto los 10 mandamientos saben que en la película aparece Moisés delante de Faraón preso y que Faraón lo manda al desierto en vez de matarlo. Bueno, no pone en la Biblia en ningún momento que Faraón lo cogiese preso. Moisés tenía miedo y supo que Faraón estaba enfadado, se lo diría su madre que lo adoptó, se lo diría alguien, y él huyó. Huyó a la tierra de Madián, huyó a lo que hoy en día sería Arabia Saudí, ¿no? Y esas zonas. Es decir, huyó a una zona de desierto. Faraón se entera y ve a Moisés como un enemigo, aunque él lo había criado como su nieto, y entonces algo que tienen claro los gobernantes es que no puede haber enemigos. Los enemigos hay que quitarlos. A veces el cristianismo tiene una tendencia al buenismo y a tratar a todo el mundo lo mejor posible. No podemos tratar. Es verdad que nosotros tenemos que amar a todo el mundo, pero no podemos tratar a la gente que quiere vivir en el pecado o que quiere hacer las cosas de cualquier manera. Y el faraón y los gobernantes lo tenían claro. Y entonces dijo, no, Moisés no me interesa. Será otro el que será faraón. Si guiamos nuestra vida por nuestros deseos o nuestros impulsos, solemos acabar en el desierto. El desierto tiene muchas simbologías en la Biblia y vamos a ir viendo algunas, ¿no? El desierto no necesariamente es malo. Acordaros que Jesús, después de bautizarse, ¿dónde fue? Al desierto. Juan el Bautista vivía en el desierto. Elías estuvo mucho tiempo en el desierto. El desierto no siempre es malo. Bíblicamente es peor vivir en Egipto que vivir en el desierto. Bíblicamente vivir en Egipto es vivir en el mundo. Y vivir en el desierto puede ser una oportunidad para buscar al Señor. Y a veces necesitamos estar solos para buscar al Señor. Pero sí que es cierto que cuando un creyente no obedece al Señor, es muy probable que el Señor nos lleve al desierto, nos lleve a la situación de decir, ¿qué pasa con mi vida? No sé qué hacer, no sé cómo... Y entonces el Señor quiere poner en orden tu vida. Y esto es lo que hizo el Señor con Moisés, lo llevó al desierto. Dice que se fue y estuvo sentado junto a un pozo. 7 hijas de un sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas. Los pozos en aquel tiempo no eran demasiado profundos. A veces cuando pensamos en un pozo, aquí en Mallorca un pozo mínimo suele tener de 50 hasta 100 o 150 metros. Claro, hay que sacarlo.
pero en esa zona, a pesar de ser desértica, los pozos podían tener 8, 10, 12 metros, con lo cual con un trozo de cuerda y una piel bien curtida, pues hacían lo que hoy diríamos un cubo, pero no, pensemos que no había plástico, eran de piel, y con esa piel subían y llenaban, siempre había unos recipientes, unos abrevaderos, y llenaban ahí y daban de comer a los animales. Pero vinieron unos pastores y las echaron de allí. Entonces Moisés, que estaba viendo la escena, se levantó, las defendió y dio de beber a sus ovejas. Moisés debía ser un hombre bien fuerte y bien formado a nivel de lucha. Como un buen egipcio, él era, digamos, lo que hoy día llamamos uno de los generales del ejército, porque luchó contra unos pastores que no suele ser gente debilucha y que también tienen sus bastones y sus y sin embargo les ganó. No nos dice aquí si fueron 3, si fueron 2, si fueron 5, pero lo cierto es que aquellos que decían con las mujeres, no, seguid sacando el agua para que beban nuestras ovejas, no, fue Moisés y los echó. Está junto a un pozo y vienen 7 hermanas a sacar agua para sus ovejas. Uno de los pastores las echa, Moisés las defiende y da de beber. Podía no haber intervenido para no tener más problemas, pero no lo hizo. Hay cosas que pasan a veces a nuestro alrededor y una de las cosas que suele ocurrir, lamentablemente, es que a veces ven un hombre que está maltratando a su novia o a su esposa y decimos, me voy a meter en un problema, voy a pasar rápido para otro lado, o vemos un conflicto y a veces lo más fácil es mirar para otro lado. Es lo menos comprometido. Sin embargo, como creyentes tenemos que analizar. Es decir, no tenemos que ir de justicieros, no tenemos que ir de superhéroes, pero sí analizar si ahí el Señor nos discierne a intervenir o no a intervenir, ¿no? Es decir, y a veces intervenir es llamar al policía para que venga, ¿no? Es decir, a veces no podemos, si hay una persona muy violenta, pues no podemos, pero sí podemos no dejar que ya vendrá otro y ya avisará. Pues nosotros llamar a la policía, es decir, no mirar para otro lado, sino tratar de ser parte de la solución de los problemas. No tratar de ser parte del problema, tratar siempre de ser parte de la solución, en cualquier área de nuestra vida, en la familiar, en la personal, en la eclesial, en la laboral, en cualquier área de nuestra vida. Moisés pasa de príncipe a servidor, de defender a unas mujeres a ayudarles a dar de beber a su ganado. Es una elección importante para poder servir a Dios. Dormí y soñé en la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Actué y aquí el servicio fue alegría. Esto lo dijo Rabindranath Tagore, ¿verdad? Moisés estaba empezando el recorrido en la escuela de Dios. Dice el Salmo 119, 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Sin humildad no hay discipulado. Jesús empezó de la forma más humilde, huyendo a Egipto porque Herodes lo quería matar, naciendo en un pesebre, viviendo y teniendo que decir, no tengo donde recostar mi cabeza, yo voy donde me admite, yo no tengo muchas casas. Entonces, la humildad es importante. La soberbia, como dice el otro salmo, antes de la caída es la soberbia. Cuando el cristiano se vuelve soberbio y alguien viene a decirme, Indalecio, que es que esto no has hecho bien, pero ¿tú quién eres para decirme a mí? Y yo me pongo soberbio, eso es principio de que hay algo que está andando mal en mi vida. La soberbia siempre es un mal acompañante de cualquier ministerio. La humildad es el camino para empezar. El liderazgo espiritual es asignado por Dios, ni es heredado ni es conquistado.
en el mundo natural la gente lucha para ser líder. En la gente tenemos que luchar para ser siervos. Para ser siervos. Es muy distinto. La gente quiere ser. Ahora, fijaros ahora ya con el tema del problema de Valencia, ahora ya están echándose la culpa unos a otros. Ahora nadie quiere tener la culpa. Y no oigo a nadie pedir perdón. No he oído, yo, a lo mejor lo han hecho, pero yo no he oído, ya a veces me canso y ya quito la televisión o las noticias, pero no, nadie pide perdón. Seguro que se han equivocado, seguramente todos, porque era muy difícil de prever, pero nadie pide perdón, todo el mundo quiere echar la culpa. Hermanos, como creyentes tenemos que aprender a ser humildes, a ser personas que quieren servir. ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar en esta situación? Muchas cosas en la Biblia suceden junto a los pozos. Eliezer, el criado de Abraham, encontró a Rebeca, la que luego sería esposa de Isaac, junto a un pozo. Agar, cuando salió huyendo con su hijo Ismael, porque Sara iba a tener un hijo y dice, no, mi hijo lo van a maltratar, el Señor le apareció en un pozo, el viviente que me ve. Jacob conoció a Raquel junto a un pozo cuando sacaba agua. Jesús y la mujer samaritana se encontraron junto a un pozo. Los pozos eran puntos de encuentro y tenemos que darnos cuenta cuando el Señor tiene un punto de encuentro para nosotros. Y tenemos que darnos cuenta, hoy en día no hay pozos, hoy en día tenemos grifos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que decir, ¿cuáles son los puntos de encuentro? Pues no sé, tenemos que analizarlos. Son los mercados, son la cola de no sé qué, o tenemos que buscar. Los pozos en la Biblia representan sustento, porque el agua era fundamental. Es decir, el agua era fundamental para mantener los animales, pero había que llevarla a la casa para cocinar, para beber, para todas las cosas. Sustento, alimento espiritual y relaciones comunitarias. La gente se encontraba en los pozos. ¿Por qué la mujer samaritana fue a las 12? Porque la mujer samaritana tenía un currículum sentimental que nadie quería juntarse con ella. Estaba viviendo en adulterio. Jesús quiso juntarse con ella, pero nadie más. A las 12 no era la hora de ir al pozo. La gente iba al pozo a primera hora del día o a última hora de la noche, cuando ya no hacía tanto calor, porque era un lugar de relaciones comunitarias. Por lo tanto, tenemos que ver cómo podemos afectar a nuestra sociedad, ¿no? Hemos visto cómo Eliezer, como Jacob, como Jesús, sí, que buscó a esa mujer en esos momentos y pudo hablar con ella. Entonces, ver cómo podemos afectar como personas que vamos a comprar o como personas que vamos al médico o como personas en nuestra vida cotidiana donde hay gente en nuestro entorno. Bueno, cuando yo trabajaba yo tenía gente en el trabajo, ahora no trabajo, ya no puedo pensar, pero sí que hay otros sitios donde yo veo gente, donde yo quedo con gente y donde tenemos que afectar. Es decir, el pozo quiere decir el lugar de nuestras relaciones. El agua era la vida, era imprescindible y representaba una bendición de Dios. Bueno, eso está claro en ese tiempo fundamentalmente, pero también ahora. ¿Cuál es una de las cosas que pedía la gente de Valencia? Por favor, que nos traigan agua. Nos traigan. Ahora, gracias a Dios, yo he escuchado noticias que ya estaba todo. Pero el agua, cuando no nos damos cuenta que la tenemos, hasta que lo tenemos. Me contaba una persona que en verano, ahora no oigo tanto, pero se adoptaban niños saharauis que cuando España tenía una relación buena, entonces venían niños saharauis durante sus vacaciones para que pudieran tener unos meses de mejor vida. Los niños saharauis viven pues, en campos de refugiados y en unas condiciones muy negativas. Y me contaba un compañero que a los niños, y cuando entró en un baño y tenía 6 o 7 años, pues dice casi no llegaba
al lavabo, pero en el bidet llegaba y se dio cuenta que al abrir el grifo empezaba a correr agua. Dice, se pasó toda la tarde en el bidet abriendo el grifo, cerrando el grifo, abriendo el grifo, cerrando. Para él eso de tener agua abriendo así, cuando él tenía que ir con su madre a buscar el agua, claro, para nosotros el agua no tiene tanta importancia, pero entendamos que en esos tiempos sí era importante, era imprescindible y representaba la vida. Isaac tuvo problemas con los pozos, porque los cananitas se los tapaban, ¿no? Le echaban tierra y Isaac tenía, si leemos o si recordamos cuando habíamos la vida de Isaac, recordamos, al final él tuvo que negociar y al final decir, bueno, pues este pozo para ti y este pozo para mí, y negociar con él y firmar un acuerdo. Y recordar que la mujer samaritana, ¿qué le dice? Este pozo lo hizo nuestro padre Jacob, cuando, o sea que los pozos estaban desde hacía mucho tiempo, cuando Jesús le dice, el agua que yo te daré será una fuente para vida eterna. Dice, tú eres mayor que nuestro padre Jacob, y no puede ser así. En Éxodo 2:15 estamos en la huida. No se puede huir indefinidamente. Es mejor sentarse, parar y meditar para recuperar el sentido e ir de nuestros errores. Hay personas, por ejemplo, que en la iglesia tienen un problema con el pastor, o pastores que tienen problemas con una iglesia, dicen, bueno, pues me voy a otra iglesia. Y eso es relativamente fácil, ¿no? Porque cada 2 o 3 calles vemos un lugar que pone iglesia tal o iglesia evangélica cual, y eso es fácil, pero de esa iglesia vamos a salir igual que... O sea, huir no... ¿Hay problemas? Claro que sí. ¿Y qué hacemos? Pues lo que hacemos en nuestras casas. A veces mi esposa y yo pues, hemos tenido problemas con nuestras hijas, o diferentes puntos de vista, o sobre el trabajo, o sobre diferentes actitudes en cuanto a qué hacer en la iglesia o qué no hacer, o ir con el grupo de jóvenes o no ir, o con este chico o con aquel otro. Claro que han surgido problemas, pero ¿qué hay que hacer? Confrontar, sentarse, hablar, relacionarse y buscar alternativas. Así hay que hacerlo también en la vida cristiana. El Salmo 46 da este consejo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Es decir, huir no es el camino. Cuando no sabemos qué dirección tomar, para. ¿Qué hago? ¿Me compro una casa o no me compro una casa? ¿Cambio de trabajo o no cambio de trabajo? Es que no sé qué es lo mejor. Para. Ora. Busca la voluntad del Señor. Ese es el camino. Estar quietos. Podemos acelerarnos y decir, no, es que en este trabajo me van a pagar el doble y voy a trabajar la mitad. No existe eso. No existe. Todos sabemos que cada cosa va a tener, analizar bien las cosas. ¿Que eso quiere decir que no hay que cambiar? No. Pero parar, reflexionar y buscar la voluntad del Señor y nunca salir corriendo. Los pozos también fueron usados a veces para prisiones. José fue lanzado en un pozo, sus hermanos querían matarle y a Judá dijo, no, mirad, vamos a meterlo en el pozo y ya mientras pensamos, porque había algunos que ya querían matarlo. Luego vinieron mientras Judá estaba haciendo otra cosa, vinieron los amalecitas, la caravana, y los otros hermanos dijeron, lo vendemos. Y Judá cuando vino a salvarlo dije, se ha ahogado, porque en los pozos había agua, aunque en ese debía estar casi seco. Y Judá tuvo un susto, ya le dijeron, no, ha pasado esto. A Jeremías lo metieron en un pozo donde había mucho barro. Y la idea era que el rey quería que Jeremías muriera en ese pozo. Es decir, meterte en un pozo no era lo mejor, era algo muy duro, ¿no? El Señor nos puede sacar de allí, como hizo con José, como hizo con Jeremías, o como dice el Salmo 40, ¿no? Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Es decir, el Señor, igual que nos ha sacado del pecado,
nos sacará de cualquier dificultades. ¿Y quién no ha tenido dificultades en la vida? Que alguien le ha puesto una trampa, le ha hecho dificultades a nivel laboral o a nivel familiar o cualquier cosa. Hermanos, Dios es justo juez y vamos a orar al Señor y el Señor va a sacarnos de ahí. Cuando las hijas, o cuando Moisés liberó y esas mujeres se fueron, dice que volvieron ellas a Reuel, su padre, y él les dijo, ¿por qué habéis venido tan pronto? Si normalmente llegaban, pero claro, ese día Moisés se ve que estaba fuerte y sacó el agua más rápido y tal, y ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas, y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Una de las cosas que sí se da mucho entre los bereberes, entre la gente del desierto, es que son muy acogedores, muy hospitalarios, ¿no? Y es una ofensa pasar por delante de la puerta y si te invitan a sentarte, no sentarte, ¿no? Y entonces el hombre dice, el padre de chicas dice, hombre, ¿cómo no lo habéis traído? Esto no es la calle, la plaza Pedro Garau. Aquí vete a saber cuándo va a encontrar otro grupo de gente. Traerle y que coma y que beba y que se lave los pies y se encuentre a gusto, ¿no? Este Reuel se menciona de dos nombres. Hay una idea que Reuel era el nombre y Jetro era un título que se daba a los sacerdotes de Madián. Jetro era un sacerdote de Madián, una tierra en Arabia que se extendía desde el este del Mar Muerto hasta el Sinaí. No sabemos a qué Dios servía Jetro, pero sus palabras en Éxodo 18, aunque esto está mucho más adelante, cuando ya Moisés había salido con el pueblo de Israel de Egipto, ya estaba a punto de recibir los 10 mandamientos, entonces Jetro, sabiendo que estaba cerca de por donde él vivía, acompañó a Séfora, la mujer de Moisés, y sus dos hijos, y los llevó, ¿no? Entonces, él dice en Éxodo 18:11, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Claro, los 10 mandamientos no han sido dados, ¿eh? Por lo tanto, no hay unas normas todavía de parte de Dios a cómo tiene que ser el pueblo. Levítico tampoco ha sido revelado, pero este hombre sabía que el Dios que había sacado a Israel de Egipto era un Dios diferente a los otros dioses. Él dice, conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque todos los pueblos tenían sus dioses. Egipto tenía muchos dioses, por supuesto. Lo iremos viendo cuando veamos las plagas y esas cosas. Pero él reconoce la autoridad de Dios. Él, como iremos viendo en Éxodo 3, 4 y 5, cuando Moisés le dice, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, me ha aparecido el Señor, tengo que irme a Egipto, él le autoriza. Es decir, era un hombre prudente, era un hombre sabio, que dio buenos consejos a Moisés. Fue agradecido y en Éxodo 4, cuando Moisés se va hacia Egipto, su mujer y sus hijos se quedan al cuidado de Jetro. Por lo tanto, fue un hombre que ayudó a la vida de Moisés y estuvo con ellos. Tanto lo estuvo cuidando como luego se fue. Dice Éxodo 18 que Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Ahora Moisés ya era el líder de Israel, ya habían salido, llevaban unos
se calcula unos 3 meses después de cruzar el Mar Rojo, y Moisés ya tiene sus tiendas, Moisés ya es alguien importante de parte de Dios. Jetro se alegró del bien de Israel y ofreció sacrificios a Dios, ¿no? Se alegró de todo lo que Dios había hecho y dio buenos consejos a Moisés, porque todo el mundo de Egipto salieron como, se calcula, entre 1,5 millones y 2 millones de personas. Aparte de los israelitas, de los descendientes de Jacob, en Egipto había otros pueblos y muchos, viendo lo que había ocurrido con las plagas, pues quisieron salir con los israelitas. Por eso salió muchísima gente. Y todo el mundo, en esos primeros meses, cuando tenían un conflicto, un problema, es que este ha puesto la tienda donde la tenía yo y me ha cogido tal y me... pues tenían que ir a Moisés. Y Moisés tenía que atender a 1,5 millones de personas, ¿no? Entonces Jetro es el que le da el consejo en Éxodo 18, dice, oye, nombra jefes de miles, jefes de cientos, incluso jefes de... Entonces tú te vas a ocupar de este grupo, tú te vas a ocupar, o sea, de cada tribu, pues en cada tribu hay una persona importante. De cada tribu, pues las familias importantes. Y de esta manera, cuando no se entiendan, entonces vienen a ti, pero no puedes tú atender todas las cosas, ¿no? Algunos piensan que eso, que Jetro era un título y que su verdadero nombre era Reuel, ¿no? Y volviendo ellas a Reuel, su padre, y tal. Bueno, este personaje, que es el que cobija a Moisés, y dice que convino en morar con aquel varón, y le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Es decir, este hombre le da como esposa a su hija y tiene el primer hijo, siguiendo la costumbre judía, que el nombre simbolizaba algo de lo que representaba para la familia ese hijo. Pues como Moisés y Sara, cuando el ángel les dijo, vais a tener un hijo, se rieron, pues el hijo se llamó Isaac. ¿Qué quiere decir Isaac? Risa. Y como Jacob quiso coger a su hermano y salir antes que él, pues Jacob suplantador, o el que suplanta o el que engaña, y dice, pues yo aquí soy un forastero, ¿no? Pues un poco como, menos Máximo aquí, creo que somos todos forasteros, ¿no? Máximo es el único mallorquín que hay aquí, pero pronto lo expulsamos, cuando queráis lo expulsamos. Pues él se sentía forastero, dice Gersón, le voy a llamar Gersón. Hoy en día, pues los cristianos ponemos Gersón a algunos de nuestros hijos, ¿verdad? Y no lo ponemos en el sentido de que es un forastero, lo ponemos, porque fue un hijo de Moisés y me gusta ese nombre, ¿no? Es decir, ponemos a un niño Moisés no porque lo saquemos de las aguas, sino porque nos gusta el nombre de Moisés. Es decir, nosotros los nombres los ponemos, digamos, por caprichos o por tradición o por lo que sea, pero en aquel tiempo, y esto no quiere decir que Moisés estaba allí con Jetro, pero él se sentía extranjero. Moisés vive con la familia de Jetro, se casa con Séfora, tiene su hijo y más adelante tiene otro hijo, aunque no aparece hasta Éxodo 18, y a ese le llama Eliezer. Si recordáis, Eliezer es el mismo nombre del criado de Abraham, ¿no? Y Eliezer quiere decir Dios me ayuda, o Dios es mi ayuda, ¿no? Realmente él pensaba, bueno, no me he muerto en el desierto, ha cambiado mucho mi vida, pero de alguna forma, aunque soy forastero, sintió que Dios le ayuda. Y es importante darnos cuenta que en la vida cambian cosas en nuestra vida. Moisés pasa de vivir en el palacio, en la corte, a vivir en el desierto, de ser un príncipe a ser un pastor. Pero así ocurrió también con Jesús. Empieza su ministerio en el desierto. La palabra hebrea para desierto es mitbar. Eso quiere decir desierto. Y la raíz dabar, que significa hablar. El desierto es el lugar donde Dios nos habla. El desierto es el lugar donde Dios nos habla. Lo que os decía antes, que el desierto es un lugar de búsqueda
de la dirección de Dios y la voluntad de Dios en nuestra vida. Lo vemos muy claro en Jesús, que él antes de empezar su ministerio estuvo en el desierto, ¿no? Y entonces ya sabéis que eso acabó con una gran tentación de Satanás, ¿no? Porque ir al desierto y estar con Dios no quiere decir que Satanás nos va a dejar tranquilos, pero eso fue lo que hizo Jesús, ¿no? Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Pasaron muchos días, más o menos pasaron otros 40 años. Moisés pasa 40 años siendo el príncipe de Egipto, pasa 40 años siendo el pastor de las ovejas de su suegro. Ni siquiera era pastor de sus ovejas, era pastor de las ovejas de su suegro. Sin embargo, el Señor oye el clamor de su pueblo, no se olvida, porque Dios había hecho un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Jacob es el que fue a Egipto, él con sus hijos, con sus nueras, 70 personas, nos dice Génesis que fueron 70 personas, y de esas 70 se habían ido multiplicando, habían pasado más de 300 años desde Jacob. Y 40 años después de que Moisés se va, entonces viene esta oración. La actitud de Moisés no cambia a pesar de que sabe que Faraón ha muerto. Las noticias se iban enterando la gente cuando pasaba una caravana. El Faraón tal, Submosés ha muerto. Bueno, pues ha muerto, pues bueno, bien. Seguramente que Faraón lo quería, lo había criado como su abuelo, seguramente era un hombre que había hecho muchas cosas y tal, pero él sigue ahí. Sin embargo, dice que Dios lo reconoció. Dios se acordó de la promesa hecha a Jacob. Y hermanos, esto nos ayuda a entender que cuando hemos leído una promesa de Dios en la Biblia, Dios la va a cumplir. Dios siempre cumple sus promesas, no importa cuántos años habían pasado. Jacob había ido casi 400 años antes con su familia, han pasado 400 años, la gente no, pero había algo que seguía estando en los israelitas, y es que ellos estaban contando la historia de cómo habían llegado hasta allí de padres a hijos, y a pesar de que habían pasado ya 7 o 8 generaciones, ellos seguían contando. Nosotros tuvimos un padre que fue Abraham, que salió de Ur, luego él tuvo varios hijos, Ismael, Isaac, y de Isaac nació Jacob y Esaú, y de Jacob hemos venido nosotros. Y ellos contaron, y dijeron, Dios ha prometido que en ti serán benditas todas las naciones, y que haré de ti una nación grande. Y ellos clamaron a ese Dios, Señor, si tú has prometido esas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Entonces llegamos al capítulo 3. El capítulo 3 del Éxodo es un capítulo muy importante en la vida de Moisés y en la historia del pueblo de Israel. Porque lo más importante de nuestra vida es cuando el Señor nos ha llamado. Da igual que hemos nacido en una familia cristiana o que un día hemos venido a una iglesia o alguien nos ha invitado. Hay un momento en el cual Dios nos llama. Y ese llamamiento de Dios requiere una respuesta, ¿no? Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. ¿Veis? Las ovejas siguen siendo, ha pasado 40 años, pero siguen siendo las ovejas de su suegro. Es decir, Moisés era lo que hoy diríamos un muerto de hambre. Es decir, fijaros, de príncipe a no tener ni ganado. Porque no, Jacob, por ejemplo, cuando lo meto Jacob era un hombre muy astuto. Y Jacob negoció con su tío, oye, mira, a partir de ahora las ovejas que nazcan bien, con la piel perfecta, tuyas. Y las que tengan manchas en la piel, ¿te parece que sean para mí? Vale. Bueno, a partir de entonces empezaron a nacer más ovejas manchadas que limpias, ¿no?
Y Labán decía, ¿pero qué pasa aquí? Si era todo... Y Jacob cuando se va se lleva un gran rebaño. Pero Moisés no tenía nada. Es decir, que seguía con las ovejas de su suegro. Moisés apacentaba de las ovejas no suyas como Jacob, que trabajaba para su suegro Labán. Tuvo que aprender a tener paciencia, a guiar a las ovejas, animales torpes e indefensos. Claro, a guiar las ovejas en terrenos desiertos. Es decir, no estaba todo lleno de... Por eso un pastor tenía que ponerse a recorrer largos caminos y buscar donde hubiera pasto para las ovejas, ¿no? Conoció el desierto, por eso luego le sirvió para saber dónde estaban los oasis, dónde había algunos lugares de agua. Es decir, él conoció muy bien, estuvo 40 años conociendo los desiertos para poder luego guiar al pueblo de Israel. Además de por la dirección del Señor, él sabía muchas cosas. Es decir, y hay cosas que pasan en nuestra vida que al final el Señor las usa para edificarnos y para bendecir. Y allí tuvo comunión con Dios y aprendió a conocerlo personalmente. Versículo 2, se le apareció el ángel de Jehová en una llama, una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Todos hemos visto cuadros y hemos visto esta imagen, ¿no? Fue llamado por Dios cuando estaba trabajando. Dios siempre nos va a llamar cuando estemos trabajando. Si estamos perezosos, si estamos sin hacer nada, a Dios no le interesan ni perezosos ni vagos. Hay que trabajar. ¿En qué puedo trabajar? Bueno, pues ponte a hacer esto. Vale, a mí me gustaría hacer otra cosa, pero ponte a cuidar ovejas. Es que es muy pesado. Bueno, pues lo que hay, ¿no? Apacentaba ovejas en la falda del monte Horeb. Horeb y Sinaí es el mismo monte, y Horeb significa desierto, desolación, soledad. Las coincidencias, entre comillas lo de coincidencias, de Dios. Enciende una zarza cuando Moisés está pasando. Y cuando no hay nadie con quien comentar ese encuentro. Está claro que es un mensaje para Moisés. A veces pasan cosas en nuestra vida y pasan en ese momento. Y Moisés no puede decir a nadie, oye, mira, mira, no, estás solo. Estás solo. Y si estás solo y Dios está haciendo algo, pues es que es para ti. Cuando uno oye un mensaje, pero estamos aquí 100 y pico personas, podemos pensar, mira, esto es para este hermano, mira, esto es para aquella hermana. Pero si estamos solos en el desierto y pasa algo tan extraordinario, no es que en el desierto sea extraordinario que arda una zarza, eso por un rayo o de alguna forma, pues podría, lo que es extraordinario es que la zarza arde y arde y arde y no se consume. Y no habría tantas zarzas en el desierto. Moisés sabía que no había muchas zarzas. Él iba buscando zarzas para que las ovejas se encontraran. Se le aparece el ángel de Jehová, como a los patriarcas, a Abraham, a Agar, a Jacob, a Balaam, a Gedeón, a Elías, a David. El ángel de Jehová. Hay veces que la Biblia dice, se aparece el ángel Gabriel o se aparece el arcángel Miguel. Pero cuando dice el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, la mayoría de las veces es una presencia de Dios muy clara en esos momentos, ¿no? Y aquí, como vemos en Éxodo capítulo 3, versículo 2, dice, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. Esto es lo que teológicamente se llaman teofanías, apariciones de Dios. Claro, Dios, nos dice la Biblia, que a Dios nadie le vio jamás. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Jesús. Luego esas teofanías se interpretan como apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Porque
realmente, en muchos casos, como es el caso de Gedeón, por ejemplo, si leéis en Gedeón capítulo 6, dice, ay, voy a morir porque he visto a Dios. Y el ángel le dice, no, no vas a morir porque yo te voy a sanar. O en el caso de Isaías, este carbón cogió un carbón encendido y tocó. Es decir, Dios no quiere la muerte y como no ha sido Dios, es Jesús que está interviniendo porque desde el principio de la creación Jesús está participando del plan del hombre para su salvación. Ese ángel de Jehová, en medio de la zarza, es el que se aparece a Moisés, ¿no? El Señor se le aparece en una zarza que no se consumía. El fuego es el símbolo de la presencia y santidad de Dios, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso, ¿no? Es decir, y sabemos que luego, por ejemplo, en el Pentecostés, el Espíritu Santo vino en lenguas como de fuego, ¿no? El fuego siempre representa presencia de Dios, ¿no? Espiritualmente habla de la presencia de Dios. Y claro, para nosotros es muy fácil porque nosotros ya conocemos toda esta historia, pero hasta entonces Dios no se había aparecido en fuego en ningún momento. Por lo tanto, es algo que tiene que ir aprendiendo Moisés. La zarza representa a Israel. Es una planta muy humilde, es decir, no era un cedro del Líbano, no era un gran algarrobo, un alcornoque, un algarrobo que diríamos aquí en Mallorca, ¿no? Un buen algarrobo, o un gran pino, o el árbol pues, más grande que cada uno se puede imaginar. No, era una zarza, es decir, espinos y muy poco aprovechable, baja condición. Los hebreos desprecian a las plantas con espinos, porque como dice Génesis, el hombre dijo, por cuanto desobedeciste a la mujer y comiste del árbol que te mandé, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Las zarzas no existían en el Edén, porque no había plantas para hacerse daño. Había plantas para comer, para embellecer, para crecer. Por lo tanto, los espinos es una consecuencia del pecado. La zarza no se consume porque el fuego de Dios no es para quemarnos, sino para avivarnos, para encendernos, ¿no? Es decir, cuando encendemos una vela porque se ha ido la luz, no es que queremos pegar fuego a la casa, queremos ver, ¿no? Entonces el fuego de Dios no es para quemarnos, es para darnos vida. Por eso Israel, a pesar de todas sus rebeliones, nunca fue consumido. Y hoy en día pues estamos viendo las consecuencias a veces de Israel. Y claro, nosotros conocemos toda la historia, pero Israel sí sigue existiendo. ¿Ha pasado por aflicciones? Por muchísimas aflicciones. Pero ahí está el pueblo de Dios, ¿no? Y es verdad que ahora está como en Egipto, viviendo su vida y no acordándose de Dios, pero un día se acordarán del Señor. También simboliza la cruz. Jesús en ella, ¿de qué fue su corona? De espinas. ¿De dónde sacaron las espinas? Pues de una zarza, de una planta de esas con espinas, ¿no? Y soportó el juicio de Dios, aunque no fue consumido porque Él resucitó. Muchas iglesias evangélicas han adoptado el símbolo de la zarza, ¿no? Aquí tenéis diferentes iglesias, aunque no se pueden leer, pero si alguien tiene interés, aquí por ejemplo, Iglesia Mana Tucuyab, Rufaro, Iglesia Presbiteriana del Pueblo Libre, Iglesia Presbiteriana del Perú, es decir, que son diferentes iglesias que han tomado el ejemplo de la zarza, ¿no? La iglesia, aquí en España, la iglesia metodista, también tomó el ejemplo de la zarza, pero ahora pues ya la han cambiado por otros dibujos más modernos, ¿no? No sé si son más modernos, pero se ha cambiado eso. Moisés ve la zarza que está ardiendo, dice que
Iré ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. La zarza, como algunas cosas pueden llamar la atención, ¿no? Porque es algo extraño, que una cosa arda y no se apague, pues es raro. En medio del campo una planta, ¿no? Eso es raro, es normal. Pero Dios lo llama desde la zarza. Ahora imaginaros la escena, en medio del desierto, Moisés se va acercando a ver qué es esto. ¡Moisés! Porque lo oyó. ¡Moisés! ¿Qué hacemos si nos pasa eso? Salimos corriendo. Primero, Dios conoce el nombre de Moisés. Dios sabe nuestro nombre. Dios nos llama por nuestro nombre. Y a pesar de que era un hombre valiente, seguramente que eso te da un poco de escalofrío. Cuando nos acercamos a Dios, Él siempre responde. Muchos, incluso creyentes, tienen miedo de acercarse a Dios. Acercarnos a Dios es tener un encuentro con Dios. Y eso va a tener consecuencias. Por eso hay gente que dice, ora por mí. Ora tú. Si Dios quiere escucharte a ti. No, pide la bendición. No, pídela tú. Está bien que oremos unos por otros, pero al final tenemos que tener ese encuentro personal con el Señor y tenemos que hacer las cosas. Dios llama a Moisés por su nombre. También llamó por nombre a Abraham, a Samuel. Recordar cuando Samuel va a ver a Elí, y porque dice, Samuel, Samuel, dice, ¿me estás llamando? No, es Dios que te está llamando. O a Pedro, tú eres Simón, tú serás llamado Pedro, ¿no? La respuesta de Moisés fue contundente. Heme aquí, o decir, soy yo, la misma respuesta que Samuel, y 3000 años después, ya digo que la historia de Samuel fue hace unos 3000 años, quizás un poco más, la respuesta es, hoy en día, cuando Jesús nos llama, ¿qué decimos? ¿Heme aquí? O decimos, Señor, mira para otro lado, busca a ver si hay alguien mejor. Dios le pide que se quite el calzado. Los antiguos se quitaban el calzado al entrar en la casa de alguien porque había mucho polvo del camino y era una forma de... La gente se lavaba los pies, recordar que era la costumbre todavía en tiempos de Jesús, y para no entrar el polvo, ¿no? Para entrar en la casa de Dios no tenemos que entrar a la suciedad del mundo, ¿no? Eso es lo que representaría hoy para nosotros. También simboliza humildad, porque los siervos iban descalzos, solo los señores llevaban calzado. Quitarse el calzado supone dejar el polvo y la tierra del camino, quitar todo lo que ensucia nuestra vida. Aquí es la primera vez que aparece en la Biblia la palabra santo, ¿no? El lugar que pisas es un lugar santo. Y sabemos por Génesis que Dios es santo, santo, santo. Por lo tanto, la revelación de Dios es así, creciendo, ¿no? Es decir, Dios no ha revelado todas las cosas porque sería demasiado fuerte, va revelando poco a poco. Y aquí revela un concepto, santo. Santo quiere decir apartado. Esta tierra es distinta de todo lo demás. Este es el lugar apartado para que Dios te hable. Y es bueno que tengamos lugares donde el Señor nos habla. Sea en nuestra casa, hay un rincón, hay una mesa, hay un sitio en nuestra casa. Hay gente que lo tiene, por ejemplo, yo sé que algunos hermanos pues dicen, no, yo me voy al castillo y allí tengo una piedra donde me siento y allí el Señor me habla, pues gloria al Señor. O yo me pongo a andar por la orilla del mar y es el tiempo que me dedico a... Está bien, está bien. Es decir, no tiene que ser una zarza ardiendo porque no lo hace el Señor ahora, pero sí que es bueno tener lugares apartados por el Señor. Dios le está diciendo, cuando dice el lugar que está es santo, quiero que te separes del pasado. Quiero que dejes lo que estás haciendo y te centres
en lo que yo tengo que decirte. Ponte a mi disposición, que nada te impida en estar en contacto directo conmigo. Cuando dice, yo quiero ser santo, yo quiero estar apartado para servir al Señor, ¿no? Y el Señor le está diciendo a Moisés, tienes que cambiar de vida. Y Moisés seguramente decía, ahora ya tengo 80 años, Señor. Ahora ya no es momento de hacer muchos cambios, ahora ya déjame tranquilo, pero no es así. Dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés se tapó el rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Hasta entonces Moisés iba mirando la zarza, pero de repente sintió la presencia de Dios. Y ahí tuvo que guardar el respeto, ahí tuvo que taparse el rostro, ahí tuvo que ser humilde. Yo creo que en la casa del Señor tenemos que guardar una compostura, tenemos que guardar una actitud. ¿Por qué? Porque es un lugar santo, porque este local no se dedica a cualquier cosa. Es decir, en este local podemos organizar una comida, en este local podemos tener hoy un estudio bíblico y mañana pues tener otra serie de cosas, pero este es un lugar para ministrar la iglesia del Señor. Por lo tanto, es un lugar en el cual tenemos que guardar siempre una compostura. Es decir, aquí no podemos entrar y poner música de cualquier tipo y ponernos a hacer cualquier actividad. No se puede. Tampoco en nuestras casas debiéramos poder hacer, porque tenemos que declarar las cosas en nuestra vida como santas para el Señor. Y así es como lo entiende. El Señor se presenta como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es decir, el Dios de la promesa, el Dios del pacto. No era un Dios nuevo, no es un mensaje nuevo, sino que recuerda las cosas que había. Por eso no podemos cambiar la Biblia. A mucha gente le gustaría que la Biblia no dijera cosas que dice, pero lo que dice, dice, y nosotros no podemos cambiarlo. Por lo tanto, no podemos tergiversar. Y el Señor tiene el mismo mensaje. Dice que es el Dios de tu padre. Algo habría quedado de la formación en casa de su padre Amram. Seguramente hasta los 3, 4 años, Moisés estuvo en casa de Amram y Jocabet, sus padres. Y algo recibiría de ellos, porque cuando él defendió al israelita, o cuando él quiso mediar, es porque él tenía un conocimiento y seguramente él mantuvo un cierto contacto con sus padres naturales, ¿no? Alguno pensaría que Dios había olvidado su pacto, porque habían pasado, como digo, 400 años, más o menos desde que Jacob con su familia había venido a Egipto. 400 años es muchos años, ¿no? Por lo tanto, ya no eran ni siquiera los abuelos ni los bisabuelos, sino había 7 u 8 generaciones que habrían pasado. Dios nos había olvidado y estaba preparando para que Israel conquistara la tierra prometida. Eso que hoy en día se está discutiendo a Israel, pensar que aquí Israel todavía nunca había tenido territorio. Israel había tenido a Abraham, Isaac y Jacob, que eran nómadas, que iban andando por todo el desierto, nunca. Aquí es cuando Dios dice, bueno, ahora es el momento de daros el territorio que prometía Abraham, a Isaac y Jacob, 400 años después. Por lo tanto, hermanos, la palabra de Dios, Dios la va a cumplir. Si Él ha dado una palabra, Él lo va a hacer. Moisés, como criatura pecadora, tiene miedo de estar ante Dios y cubre su rostro. Recuerda que mató al egipcio. No se podía ver a Dios y seguir viviendo. Y delante de Dios nos sentimos sucios, humillados, indignos, y ese es el único punto de partida desde que Dios puede usarnos. Desde la soberbia nunca nos usará Dios, pero desde la humildad Dios nos va a usar. Entonces le digo, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, de los que están aprisionándoles, ¿no? Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios. No los va a librar Moisés. Dios dice, yo he descendido. Es decir, Dios es el que va a hacer las cosas,
sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido hacia mí. El Señor está diciendo, los voy a sacar de Egipto y a todos estos pueblos, al heveo, algún día a lo mejor predicamos, ¿por qué Dios quita esos pueblos? ¿Qué es lo que había de malo en esos pueblos? Dios quiere librar a Israel del yugo de los egipcios y llevarles a la tierra prometida. Nos dice estos versículos que ha visto su aflicción, que ha oído su clamor, he conocido sus sufrimientos y he descendido para librarlos. Es decir, si no hubieran clamado a Dios, seguramente Dios hubiera esperado. Muchas cosas ocurren en nuestras vidas porque no clamamos a Dios. Cuando veamos las plagas de Egipto, cuando estaba la plaga de las ranas, pues Moisés fue a Egipto, al faraón, y dice, ¿cuándo quieres que se vayan las ranas? Imaginaros que había ranas por todos lados, por las camas, por las mesas, por las sillas, por los suelos, pisabas y... ¿Cuándo quieres? Seguramente hubiéramos dicho, ya. Y faraón dijo, mañana. Pasó un día más entre las ranas. Y a veces pasan cosas en nuestra vida porque no clamamos a Dios. Y tenemos que clamar a Dios para entender la manera como Dios está obrando en nuestras vidas. Moisés se vería muy distinto a Dios. Si él ponía la mano en el fuego se hubiera quemado. No podía hablar, no podía ni siquiera estar calzado, no podía mirar a Dios. Pero Dios habla con Moisés, ¿no? Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hasta entonces decía, yo voy a ascender y ahora te voy a mandar a ti para que saques a mi pueblo. Pero esto ya continuará la semana que viene. Vamos a ver si hay alguna cosa de las que he dicho que no se ha entendido o que necesita una mayor aclaración. ¿Alguna pregunta? No pasa nada, podéis preguntar. O si alguien quiere saber de qué color es la zarza, pues me lo pregunta. Pues no lo sé, no es que no lo sé de qué color es la zarza. Yo no estaba allí. Muy bien, pues entonces, si no hay preguntas, pues ya se las hacéis el martes que viene, que volverá a estar aquí David, Dios mediante. Pero fijaros la evolución. Aquí en pocos versículos hemos pasado 40 años más. O sea, en Génesis, en Éxodo 1, está el tema de la persecución. En Éxodo 2 nace Moisés, pasan 40 años, sale de Egipto, pasan 40 años más. O sea, aquí, aunque estamos leyendo versículos, ha pasado muchísimo tiempo. Las cosas no han sido demasiado rápidas. Hay un tiempo, hay un proceso, hay una voluntad de Dios. Pues oramos al Señor y nos despedimos. Padre Santo y Celestial, gracias por la vida de Moisés, de los que nos han precedido antes, Señor, porque tú has usado a hombres y mujeres como nosotros para hacer y cumplir tu voluntad. Que nosotros también estemos dispuestos, Señor, a descalzarnos, a buscar tu rostro, a renunciar, Señor, a las cosas que nosotros queremos en pro de hacer aquellas cosas que tú quieres. Que nos bendigas y nos guardes, Señor, en tu paz y en tu bendición. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.